Gracias Emilio y buenos días a todos. Es un placer estar aquí y poder compartir la posición que tiene la coalición de países con bosques tropicales en este tema sumamente importante que tiene que ver con evitar emisiones y también con actividades de remoción. Quiero empezar por decir que en Sharm el Sheikh la COP27 fue todo un éxito para el tema forestal. Para el tema de Red Más, como bien lo ha mencionado Emilio, no hay temas que discutir más allá sobre estos y evitar toda confusión que se están dando mientras todos estos elementos se negociaban en un periodo que empezó en el año 2005 y quedó anclado y adoptado y ratificado en el artículo 5 del Acuerdo de París en el 2015. Y ahora pues también estamos hablando de cómo esto encaja o no en el artículo 6. Y lo que quiero resaltar es que la decisión 1 de la COP, la sección 15, el párrafo 51, que habla sobre bosque, hay un pie de nota muy interesante que hace conexión con todas las actividades de red de la decisión, el párrafo 70 de la decisión 1 CP16 y la decisión 9 CP19, que trata de financiamiento, incluye al sector privado. Igualmente la decisión de la presidencia, la CMA, la decisión 1 CMA 4, en su sección 16, el párrafo 80, hace la misma referencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no hay nada que impida actualmente a los países que ya hemos empezado a implementar el artículo 5.2, que trata sobre Red Plus, entrar en todos los requisitos que pide el artículo 6, párrafo 2, que tiene que ver con la transferencia internacional de resultados de mitigación transferibles. Por su acrónimo en inglés, todo el mundo los conoce como ICMO. Y esto es importante aclararlo. ¿Y por qué lo quiero aclarar desde un inicio? Porque esa decisión, esta que estoy hablando y que hace referencia al párrafo 70 de la decisión 1CP16, habla sobre reducir emisiones provenientes de la deforestación, reducir emisiones provenientes de la agregación de bosques, la conservación, tema que ahora en Bonn vamos a estar discutiendo bajo el artículo 6.4, o sea, un enfoque de proyecto, pero esto ya ha sido definido en el artículo 5.2 y por supuesto que no podemos permitir que se discuta en dos lados cuando ya esto lo discutimos. Y el manejo sostenible de los bosques y el aumento de los stocks de carbono. Eso es sumamente importante que lo entendamos. Paso al siguiente slide. ¿Y cuáles son los temas polémicos que vamos a tener allá? Van a ser muchos y este solamente estoy presentando lo que se refiere a los temas de evitar emisiones, como bien dijo Emilio. Hay ahorita toda una gran demanda e incertidumbre, todos estos créditos que se han generado con estándares voluntarios que no cumplen con los requisitos del Acuerdo de París. Entonces, un punto importante es que el órgano supervisor del cuerpo supervisor del artículo 6.4 que se ha creado, pues en todas sus reuniones que estuvo en el año 2022, pues presentó un informe y ese informe prácticamente está para seguir discutiendo, ponerlo así. Y los temas polémicos que estamos viendo son si se va a incluir el tema de evitar emisiones y actividades de remoción, que como todos sabemos, los bosques remueven CO2, los bosques no evitan emisiones, sino remueven CO2. La falta de entendimiento común sobre una definición que trate de remociones, lo que implica para cada categoría, cuestiones de integridad ambiental y salvaguarda social. El tema de integridad ambiental, como bien dije, en el tema de red nos tomó 10 años y todos estos temas fueron abordados. La integridad ambiental la estamos viendo como es el mandato desde la metodología, desde las guías de buenas prácticas del IPCC. La salvaguarda social es una obligación que debemos todos los países cumplir en el tema de REDMEX. El MRV, la permanencia, reversiones, contabilidad y toda la exactitud. Estos son los temas polémicos que no han quedado claros para algunos países, para algunos como los nuestros,
sí que hemos estado implementando red porque son temas que lidian con transparencia, lidian con la exactitud, que lidian con la comparabilidad, que lidian con la consistencia y que lidian con el esquema completo de todo el enfoque que debe tener un sector a la hora de presentar resultados. Y eso ya lo hemos hecho en RedMask. Discusiones claves que vamos a tener, porque no se ha logrado todavía tener un entendimiento, cuál podría ser la posible definición de remoción. Algo que pareciera ser sencillo, pero no está del todo claro. ¿Cuáles son las actividades que pueden ser consideradas bajo el tema de remociones en el artículo 6, principalmente en la discusión del 6.4? ¿Y cuál es el criterio de elegibilidad para que estas actividades califiquen como remociones? Son preguntas que no hemos estado haciendo desde que salimos de Sharm el Sheikh, que no nos quedaron claras y quedamos en tratar de ver si en esta reunión de los órganos subsidiarios, la SOSTA 58, que empieza de forma oficial el lunes, podemos llegar en los próximos 15 días a por lo menos a tener un mejor entendimiento y poder ser posteriormente aprobado en la próxima COP. Ok, definición potencial o interpretación de remociones en el artículo o párrafo 4 del artículo 6. Primero resalto que el sector forestal no necesita una definición de remoción en 6.4. Y esto es muy importante. ¿Y por qué no la necesitamos? Porque ya la tenemos en 5.2, en todo lo que hablamos sobre RedMask. Y ese párrafo 2 del artículo 5 está respaldado por todo el marco de Varsovia de RedMask, que son como 28 o 29 decisiones que, vuelvo y resalto, nos tomaron 10 años. Y esto ya está prácticamente definido. Es más, los países han definido qué es bosque para cada uno y por supuesto desde esa perspectiva empezamos a entender la dinámica que sucede tanto en emisiones como remociones. Sabemos que hay emisiones provenientes de la forestación y degradación, pero también sabemos que hay remociones a través de la conservación y muchos de nuestros países ya tienen factores de remoción de los valores de sus bosques más maduros o sus bosques primarios. O sea, otro punto que hay que tener en cuenta es que la eliminación del CO de la atmósfera no es el resultado de una actividad de mitigación per se, a menos que el carbono eliminado se almacene. Hay actividades que simplemente remueven o eliminan atmósfero del CO2 de la atmósfera, pero no se almacena en ningún lado. Y mientras ese CO2 no sea almacenado, como hacen nuestros bosques, no existe la mitigación en línea con lo que queremos del Acuerdo de París, la meta de que no se pase la temperatura de 1.5 grados Celsius, temperatura media global en este siglo. Y aquí es donde entramos en cómo podemos definir lo que es mitigación y lo que es remoción. Cada incremento neto en las reservas de carbono forestal corresponde a una actividad de mitigación porque resulta de la remoción neta de CO2 de la atmósfera y su almacenamiento. ¿Y dónde nos damos cuenta de esta realidad? En nuestros inventarios de gases de efecto invernadero. Cuando estamos elaborando los inventarios de gases de efecto invernadero, es una serie de cálculos, no voy a decir que son complejos, son bastante tediosos, hay que entenderlos, hay que tomar mucha información, pero hay una parte donde sabemos el stock de carbono que se está almacenando por la actividad de remoción que están haciendo nuestros bosques. Puede haber una pregunta muy interesante, bueno, pues porque anteriormente las guías de buenas prácticas del 2006 no tenían valores de remoción para nuestros bosques, pero hoy día la guía de buena práctica del 2019, si no me equivoco, en la tabla 9 del capítulo 4, tiene factores de remoción para todas las zonas a nivel global. Y si no tiene el país que no ha hecho su trabajo, por llamarlo así, por razones que sean, simplemente puede utilizar los datos por defecto. Eso lo permite todas las decisiones que hemos acordado bajo RedMask y esto es parte de la integridad ambiental. Esto significa que aumentar las opciones a lo largo del tiempo no es un requisito previo para identificar y cuantificar la mitigación. A pesar de ser deseable la luz de la crisis climática
y la falta de reducciones de emisiones globales. Simplemente lo que quiero decir con esto es que en el inventario es donde nos damos cuenta y es ahí donde tenemos que hacer mucho énfasis cuando vamos a hablar de remociones, de emisiones, de todo este sector. Por supuesto, esto está basado en las decisiones tanto del Acuerdo de París como todas las de RED+. Por lo tanto, la definición de remoción debe incluir un aumento de las existencias de carbono a lo largo del tiempo para garantizar que la actividad de mitigación sea real, sea verificada y sea totalmente adicional. Creo que esto es el primer punto de la decisión 12MA3 en el anexo que define ITMOS, que pues debemos estar claro que la actividad es real, verificada y adicional. Por supuesto que todo lo que hemos presentado desde el RED+, basado en el párrafo 2 del artículo 5, es real, es verificada porque tanto su línea base es verificada por expertos de la convención, un proceso que puede durar de 8 meses a 18 meses, dependiendo de la complejidad de la información. Y por supuesto que todo lo que sucede arriba de esa línea base, de acuerdo a las condiciones, es adicional. Así que las existencias de carbono también se refieren al balance neto entre las remociones de CO2 de la atmósfera y las emisiones de CO2. Países como Panamá, países como Honduras, países como Belice, República Dominicana, Dominica, San Lucia, Gabón, República Democrática del Congo y muchos otros más, Papúa Nueva Guinea, están yendo en esta dirección, ya han preparado toda su información y presentado esto ante la convención. Así que no es un tema para nosotros tener que volver a discutirlo en el tema 2.4. Y vuelvo y recalco lo que digo en el primer punto, el sector forestal no necesita ninguna definición de remoción en esta discusión. Ya esto está conversado. ¿Qué actividades pueden ser consideradas remoción bajo el artículo 6? El informe producido por el órgano supervisor del artículo 6.4, como pueden ver su numeración, tiene varias definiciones. El párrafo 12 de ese informe, su último informe, es el que personalmente, o mejor dicho, a nuestra organización nos gusta más. Y cuando digo nuestra organización, la mayoría de nuestros países lo han estado entendiendo. Y lo pongo, lo traduzco literalmente como está en inglés. Usado como sustantivo contable, a menudo en plural, remociones se refiere a las cantidades físicas de gases de efecto invernadero removidos de la atmósfera. Las cantidades pueden expresarse en toneladas de los respectivos gases de efecto eliminados o en toneladas equivalentes de CO2, es decir, toneladas de CO2 equivalentes, calculados sobre la base de los valores del potencial del calentamiento global de 100 años de los respectivos gases de efecto invernadero. Resalto que las toneladas de remoción en el caso de actividades realizadas en la tierra o en el cambio de uso de tierra también se conocen como existencia de carbono y se expresan comúnmente en unidades de toneladas de CO2 o toneladas de CO equivalente, pero también en unidades de toneladas por carbono. ¿Por qué resalto esta definición que está en ese informe? Porque es la que los países han utilizado cuando hemos implementado todo lo que se ha reportado en el esquema de RED. Recordemos que bajo RED también tenemos en la convención un apartado donde están todo lo que los países están haciendo. Y todo lo que los países están haciendo en el tema de RED, incluyendo la publicación de resultados, una vez que cumplan con todos los requisitos del marco de Varsovia de RED, están respondiendo a esta definición. Entonces, no podemos permitir que ahora se cambien todos los esquemas porque algunos países quieren presentar un proyectito aquí, un proyectito allá, basado en discusiones que posteriormente vamos a conversar. Como bien dije, este concepto está muy claro en el tema de RED. Solo las actividades terrestres que no se incluyen en la decisión del párrafo 70 de la decisión 1CP16 podrían ser elegibles para ser considerados como cumplir con la definición discutida antes mencionada. Revegetación, restauración de humedales, silvicultura urbana, secuestro de carbono del suelo en tierras de cultivo o secuestro de carbono del suelo en pastizales.
Y de hecho, estos también son actividades que se mencionan en este informe del órgano supervisor del 6.4 y nosotros podríamos, pues, estamos de acuerdo que estas actividades pueden participar, pero no lo que ya hemos definido bajo el artículo 5.2. Y por supuesto que también hay muchas otras posibilidades para el secuestro de gases que involucran esfuerzos tecnológicos que podrían considerarse si hay un aumento en la reserva de carbono. Como ustedes saben, hay tecnologías que se ponen al pie de las refinerías y empiezan a captar el CO2 que éstas están emitiendo. No soy experto en ese tema, tampoco me queda claro al final dónde se almacenan todas estas emisiones o el carbono que se capta de esto, pero son temas que tenemos que tener claros. Si no hay un aumento de stock de carbono en la actividad de mitigación, no tenemos una actividad per se de mitigación y esto es muy importante entenderlo. ¿Qué criterios de elegibilidad para que las actividades califiquen como remociones? La decisión 4CP15 de Red Más y la decisión 1CP21, decisiones que hemos acordado los países, son claras. Las partes deben de seguir las orientaciones y directrices más recientes emitidas por el panel intergubernamental sobre cambio climático. Y este es un criterio muy importante de elegibilidad. No entiendo por qué tenemos que discutir algunos otros estándares que no van en línea con esto. Si ya en esa decisión, tanto la de Red Más, que es la 4CP15 y la 1CP21, acordamos todas estas cosas. Entonces, esto es importante entenderlo. Y pongo lo que dice la decisión 4CP15. Nosotros tenemos que demostrar cuáles son los impulsores de la deforestación y degradación forestal que generan emisiones y también los medios para abordarlos. Cuando nosotros presentamos las estrategias, cuando presentamos el nivel de referencia, tenemos que presentar toda esta información y qué están haciendo los países para poder calificar o tener una línea base que posteriormente va a demostrar resultados y estos puedan ser admitidos como un pago o recibir un pago por estos resultados. Pues también nosotros pensamos que los otros sectores tienen que tener este mismo criterio de evaluación, o sea, qué está causando las emisiones y qué acciones se deben de tomar para evitar esas emisiones. Digamos, por decir algo como un ejemplo de otro sector, el sector de transporte. Sabemos que el consumo de combustible en el sector transporte, digamos, el transporte público, la mayoría de nuestros países es a base de combustible. Sin embargo, si usted va a tener una actividad de mitigación, pues tiene que demostrar, o sea, las causas de esto y cómo las vas a abordar. Vas en realidad a quitar un montón de buses del sector o qué es lo que va a hacer. Pero esto también debe decirse porque a Red Más se le pide. Identificar actividades dentro del país que resulten en emisiones reducidas y remociones incrementadas y estabilización de la reserva de carbono. En el caso forestal, nosotros lo tenemos. Y eso también lo pedimos que, como un criterio de elegibilidad, sea también abordado para los otros sectores. Y para utilizar la orientación y las directrices las más recientes del panel intergubernamental sobre el cambio climático, como bien mencioné, porque la mayoría de nuestros países han usado el 2006, ya empezamos a usar en combinación la del 2019 y eso es lo que debemos de seguir. Los ITMOs, que como dije anteriormente, es el resultado de mitigación transferible a nivel internacional, están directamente asociados con las directrices del IPCC, según la decisión 2MA3, el anexo de la sección 1, párrafo 1C. Esto fue lo que acordamos, de hecho, en Glasgow. Y esto es lo que debemos de seguir. Ni siquiera entiendo qué más tenemos que discutir. Pero bueno, la discusión también quedó abierta para algunos de estos temas. La orientación metodológica proporcionada en estas directrices 2019, 2006 y 2019 son las bases para cuantificar y contabilizar las absorciones netas de CO2. Es decir, absorciones netas significa el balance neto entre las absorciones de CO2 de la atmósfera y las emisiones de CO2 a la atmósfera que ocurren dentro de un año a partir de la actividad, o si es del caso del bosque, a través de la cual se cuentan las emisiones y absorciones antropógenas.
Es lo que hemos hecho en Red Más en los países principalmente que mencioné, porque han incluido las 5 actividades. Y esto se empieza a poner también interesante porque al inicio, cuando tratamos el tema de Red Más, la mayoría de los países empezaron solo a presentar actividades, algunas solamente emisiones de la deforestación, otros no incluían emisiones de degradación. Por supuesto, ninguno incluyó las otras 3 actividades, que es conservación del estado de carbono, manejo sostenible de los bosques y el aumento del estado de carbono en actividades. Pero si estamos hablando de fugas y de adicionalidad y de un montón de esquemas que no entran en la discusión del 5.2, lo mejor que pueden hacer los países es ir a implementar y a medir las 5 actividades, principalmente conservación. ¿Y por qué digo conservación? Porque conservación ahorita se ha vuelto una actividad que todo el mundo está atrás de eso. Los grupos indígenas y comunidades que viven alrededor de los bosques pelean mucho por el tema de conservación. Y usted debe incluirla en las 5 actividades. Cuando prepara, debe incluirla en su nivel de referencia cuando lo prepara, incluir esas 5 actividades. No hay nada que lo impida y, como he dicho, hay ya varios países que lo han hecho. Estoy seguro que se me escapan algunos más, pero ya estamos yendo en esa dirección. Además, la remoción por neta es permanente en la medida que el Inventario Nacional de Gases Infectaderos, donde se contabiliza y se sigue registrando y reportando a lo largo del tiempo la actividad de remoción en la que se produjo el aumento de estado de carbono, es clave. Y esto es el MRV. Pues todo el mundo habla de MRV. Yo no estoy tan seguro que tanto entendemos el MRV, pero yo sé que todo el mundo habla de MRV. Pero no podemos reportar lo que no medimos. Y el primer punto es la M. Entonces, ¿tenemos la capacidad para medir? Sí la tenemos. Y estas son las pautas del IPCC. Se ocupan del MRV, de la permanencia, de las reversiones, de la contabilidad y de su precisión. También es importante entender que las líneas bases ya no pueden ser, como digamos, tiene que ser a nivel nacional. A nivel subnacional son muy difíciles porque esto evita, al serlo nacional, vemos todo el esquema de lo que sucede en el país. Lo que tratamos de evitar, porque hay un tema cuando se ven los proyectos y es que trata de fugas. Y es una cosa muy difícil de medir, por más que hayan existido las metodologías, las mayorías que seguimos del mecanismo de desarrollo limpio, pues las fugas son muy bien difíciles de poder hacerle un seguimiento real, ¿no? Y para evitar ese tema, pues cuando usted lo presenta a nivel nacional, usted no tiene fuga, porque usted está midiendo todo lo que pasa en el país, todo lo que sucede, y al final tiene que mostrar resultados. Conservación y remoción. Tema interesante. La conservación se refiere a las reservas de carbono y por lo tanto a la eliminación neta de CO2 que esas reservas han generado. El stock de carbono que se almacena responde a una remoción de CO2 de la atmósfera. Se entiende que la conservación es el hilo conductor común e inalienable que integra todas las actividades elegibles de REDD+, tal como está contenido nuevamente en el párrafo 70 de la decisión 1716. Esto implica que la conservación y el aumento de la reserva de carbono no pueden considerarse fuera del ámbito de REDD+. Párrafo 2 del artículo 5, para la mitigación bajo el Acuerdo de París. Esto ya está claro. Si el artículo 5 no existiera, personalmente pudiera decir, ok, tengamos esta discusión. Pero en el 2015 acordamos todo esto y esto no está sujeto a abrirse a nueva discusión. Y puedo decir que ya he visto a los países cambiando y empezando a entender, porque sí, hemos hecho grandes esfuerzos para implementar RED+, no hemos sido compensados correctamente. El tema de conservación tiene, por decir, un fantasma atrás, por llamarlo así, que trata de que la conservación no es adicional y por ende no la vamos a aceptar en el 6.4. Perfecto, y estamos todos de acuerdo que en el 6.4 no se acepte. Sin embargo, en el 5.2 no hay nada que discutir. Y es el país el que tiene que decidir integrarla en su línea base, los niveles de referencia famosos que se presentan, incluyendo las 5 actividades. Y estoy seguro que muchos países se darán cuenta
no voy a utilizar el término erróneamente que se habla por ahí de que somos países de carbono negativo. En realidad somos países de carbono positivo porque estamos aumentando el stock de carbono que tenemos almacenado, ¿no? Y lo que se trata del famoso carbono negativo prácticamente se refiere a un flujo, a un signo menos que se refleja en los gases, en el inventario de gases de efecto invernadero, y ese flujo negativo quiere decir remociones, y no es almacenamiento de carbono. Por lo tanto, ustedes, los países, deben definir si quieren incluir en su línea base o no. Y no estén preocupados si no tienen un factor de remoción por el país. Pueden utilizar el factor por defecto que ofrece la guía de buena práctica del IPCC. Tanto la conservación como la mejora de las reservas de carbono forestal ya están incluidas en el mecanismo de red y se incluye en la definición de mitigación que yo acabo de presentar. Por lo tanto, no hay necesidad de discutir conservación bajo el párrafo 4 del artículo 6. Por último, quiero también conversar sobre lo que tú mencionaste al inicio, Emilio, actividades de evitar y remover emisiones. Son términos que muchas veces se confunden. La evitación es la terminología utilizada para los proyectos RED. Y noten que aquí no he puesto el símbolo de más, porque los estándares voluntarios no consideran la conservación. Donde un proyecto protege una pequeña porción de la tierra contra una deforestación o degradación forestal con bases en la hipótesis de que la tierra estaba amenazada y que habría sido deforestada o degradada sin el proyecto. Es decir, esta hipótesis se basa en predicciones ficticias de lo que podría haber sucedido en el futuro y no se basa en emisiones reales pasadas y presentes. Al final, y aquí es algo muy interesante que también debemos tener en cuenta, estos estándares, cuando usted los aplica, digamos que a una área protegida, por llamarlo así, se sacan un escenario que, bueno, en otro lado del país está sucediendo una deforestación y que eso mismo va a suceder en esa área protegida. Y resulta que ese stock de carbono que está almacenado se va a perder. Y según ese estándar, la deforestación que está sucediendo allá va a suceder aquí y hacen sus cálculos. Pero cuando usted cuantifica estos cálculos, usted se va a dar cuenta que los cálculos incluso sobrepasan las realidades que reportan los inventarios de gases de efecto invernadero en emisiones. Y en este caso, me refiero a emisiones, pero ellos se refieren a evitar emisiones. Es decir, probablemente el país ha reportado que solo emite 100 toneladas, pero según estos estándares voluntarios, ellos van a evitar que se emitan 300 toneladas. Lo que no entiendo de dónde salen esas 200 toneladas extras, cuando el país solo reporta a nivel nacional 100, pero ellos en un solo área reportan que van a evitar 300 toneladas. Por supuesto que esto tiene un punto muy interesante para un comprador. Y por supuesto que estos compradores, la mayoría son en países desarrollados. Y esto prácticamente nos dice, ellos prefieren comprarnos un crédito que haya sido autorizado por el país barato, que en realidad no muestra un esquema clave de una reducción de emisiones en un inventario, pero ellos sí lo van a utilizar para su propia contabilidad. Y entre más puedan comprar de nuestros países en desarrollo a precios baratos, con estándares que triplican o cuadruplican la cantidad en real de lo que puede suceder, para ellos va a ser más fácil cumplir con su objetivo. Y debemos tener mucho cuidado con este análisis porque primero son predicciones muy ficticias, no se reflejan en los inventarios de gases de efecto invernadero. Y hay un tema muy importante que hoy debemos considerar en el 6.2, que no estoy hablando directamente de eso, que tenemos que evitar la doble contabilidad y hay que hacer un ajuste correspondiente. ¿Y qué quiere decir ese ajuste correspondiente? Que yo primero en mi NDC tengo que tener una meta clara. Si vamos a suponer, tengo 10 toneladas que digo voluntariamente voy a reducir en mi país, pero resulta que yo vendí 5 toneladas en uno de estos estándares, o quizás 15 toneladas.
pues entonces yo tengo que ver cómo repongo esas 15 que vendí más las 10 que yo tengo, entonces se convierte mi meta en 25 y de milagro he podido resolver 5. Entonces hay que tener mucho cuidado en evitar la doble contabilidad y saber que vamos a tener un ajuste que hacer a las metas que ponemos en el NDC. El concepto de evitación no tiene cabida en el acuerdo de país, donde se debe mostrar que las reducciones son reales y que el aumento de las reservas de carbono contribuyen a lograr el objetivo global a largo plazo. El objetivo que tenemos es del 1.5 Celsius, pero si seguimos jugando con estos estándares, pues entonces quizás vamos a estar en 4 Celsius. Evitar emisiones en el sector forestal es un lenguaje que no está contemplado en ninguna decisión previa de la COP, ni en el Acuerdo de París, ni en las directrices del IPCC. Entonces, no es un tema de discusión, pero a veces no estamos claros lo que a veces algunos de nuestros países presentan o no están claritos en qué implica lo que ya estamos haciendo, porque REDMAP lo estamos implementando en casi toda Latinoamérica, estamos implementando REDMAP. Desafortunadamente no se logró incluir que los resultados antes del 2021 fueran considerados como ITMO, pero los de 2021 en adelante sí. Y ya tenemos la experiencia, no tenemos que aprender nada nuevo. Evitar emisiones en el sector forestal es un lenguaje que no está contemplado, como ya dije. El Acuerdo de París, así como todas las decisiones anteriores de la COP sobre RED, se centran claramente en reducir las emisiones y aumentar la reserva de carbono. No hay ninguna referencia, y recalco esto, a la evitación de las mismas. Como resultado, el concepto de evitación de emisiones no cumple con los criterios para ninguna acción dentro del artículo o discusión del párrafo 4 del artículo 6, y ninguna de las actividades de REDMAP puede asociarse con evitar emisiones. Eso es todo, Emilio, lo que quería presentar de los puntos de vista que tenemos, que Papúa Nueva Guinea ha presentado en nombre de los países de la coalición con bosques tropicales, que son temas que vamos a discutir en la próxima reunión de los órganos subsidiarios, la SOTA 58, que como sabes empieza el lunes. Gracias.